se sabe del coronavirus y de la enfermedad que provoca el COVID-19? Apareció recién hace algunos meses en los humanos y todavía los estudios no son determinantes respecto a, por ejemplo, qué hace que a una persona le dé mucho más fuerte y otra ni siquiera tenga síntomas. Hay algo en nuestra genética, en nuestro ADN, hay algo en nuestras condiciones de vida, tiene que ver si somos hombres o mujeres. Muchas dudas hay al respecto, pero hay un aspecto puntual que en las últimas semanas ha venido llamando la atención de los médicos y de los investigadores, y es el hecho de que la enfermedad del COVID-19 ataca mucho más fuerte y produce mucho más daños en personas con obesidad. Es por eso que hoy hemos invitado a estas entrevistas COVID al doctor Camilo Bosa. Él es médico cirujano, jefe del Centro de Nutrición y Bariátrica de la Clínica Las Condes. Doctor Bosa, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Macarena? Muchas gracias. Doctor, ¿qué es lo que se ha descubierto respecto a la relación que hay entre la gravedad del COVID-19 y la condición de obesidad de una persona? Bueno, mira, la verdad es que este es un tema que es súper interesante y en la medida que sigue avanzando la enfermedad, aquí en Chile, que ya estamos llegando a niveles bastante complejos, en el fondo llegando al límite de las capacidades de los sistemas de salud, pero está empezándose a ver algo bastante similar a lo que ya se vio en Estados Unidos y en Europa. La verdad es que los primeros reportes desde China no mostraban una relación muy clara, porque efectivamente la tasa de obesidad en China es bastante menor que en el resto del mundo, pero se empezó a ver, sobre todo en el estado de Nueva York, empezaron a haber diferencias muy importantes entre incluso la mortalidad, o sea, la probabilidad de morirse por la enfermedad en un estado u otro. Y se vio que en los estados del sur, fundamentalmente en el área de New Orleans, la probabilidad de morirse por COVID era 3 veces superior a lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Y ahí se dieron cuenta que el factor más potente había sido justamente, más que la edad, la obesidad. Y es que la gente más joven está teniendo enfermedades mucho más graves cuando tienen la obesidad como un factor de riesgo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué pasa con las personas obesas? ¿Qué condiciones tiene el cuerpo de las personas obesas que le hace más difícil resistir un virus? Bueno, la verdad es que esto se ha visto en muchas enfermedades, pero lo que sí se sabe, y ya se está viendo, se está empezando a buscar cuáles son justamente las vías biológicas por las cuales la obesidad puede afectar o puede generar una alteración muchísimo mayor cuando una persona se enfrenta al COVID. El COVID fundamentalmente genera dos fases de enfermedad, una que es la infección propiamente tal y otra que es fundamentalmente todo el impacto inflamatorio, lo que le llaman la tormenta inflamatoria que viene después de la infección o que viene a continuación de la infección. Y eso es lo que está fundamentalmente matando a muchos pacientes, porque se produce una inflamación tan importante en el pulmón y en todo el organismo que va generando que el pulmón cada vez se llena más de líquido, y eso hace que el intercambio de oxígeno, que es finalmente lo que nos permite vivir, se hace cada vez más difícil. El paciente que tiene obesidad tiene varias condiciones que hacen que todo esto es mucho más complejo. La obesidad es un estado inflamatorio. Es una persona, es como decimos nosotros en medicina, es pasto seco, que si llega una chispa, que sería este virus, genera un incendio inflamatorio, que es lo que finalmente va dañando todos los tejidos, y finalmente en el pulmón, que es el tejido más afectado, se hace imposible el intercambio gaseoso, y eso es lo que va echando a perder la mecánica. Y si a eso le sumamos además el hecho que el paciente obeso tiene todo un problema de mecánica ventilatoria. Imagínate, Macarena, que una persona que está con una infección por COVID se va haciendo cada vez más, va juntando líquido en los pulmones, y los pulmones, para poder funcionar, tienen que inflarse. Y efectivamente, cuando una persona, imagina que tiene 30 o 40 kilos de sobrepeso, tienen que generar el mecanismo de fuelle, es decir, de generar la presión negativa para que entre el aire a los pulmones. Todos esos mecanismos se van viendo más alterados, y eso es lo que va llevando cada vez más y hace que los pacientes obesos caigan en falla respiratoria en forma mucho más acelerada que una persona de peso normal.
Ahora, teniendo toda esta evidencia, ¿qué tan preocupado está usted, doctor? Porque usted conoce las cifras de la obesidad en Chile. Entiendo, y corríjame si no es exacta, a lo mejor no es la última cifra, pero cerca de un 23% de las personas en Chile son obesas, pero hay un 70% de la población que tiene sobrepeso. Si contrastamos la evidencia con esas cifras, ¿qué tan preocupados deberíamos estar? Bueno, la verdad es que, mira, Macarena, aquí nadie puede realmente hacer muchas predicciones. La verdad es que los que en algún momento fuimos un poco más optimistas, por ahí a fines de abril, principios de mayo, que decíamos, mira, parece que la cosa está un poco más tranquila, y ahora estamos viendo las cifras en que estamos todos echándole la culpa a nuestra idiosincrasia, que hemos sido malos para aceptar la cuarentena, pero también podrían haber bases biológicas, también podría ser que Chile, no nos podemos negar que Chile es el país de los países de la OCDE que tiene las tasas más altas de obesidad. Estamos muy cerca de la realidad de México y Estados Unidos, con tasas de sedentarismo, que es otro factor que también se está asociando a temas muy complejos, porque el sedentarismo y la falta de actividad física y una falta de estímulo muscular genera que todos estos receptores que son por los cuales el virus entra a la célula están mucho más expuestos. Entonces, hay todo ahora, evidentemente esto hay que demostrarlo, pero hay que confirmarlo, pero hay toda una base biológica que justamente la obesidad, el sedentarismo, el hígado graso y muchas condiciones, la presión alta, que están todas asociadas a obesidad y sedentarismo, podrían ser factores que favorezcan que el virus entre a nuestro organismo y entre a nuestra célula. Por lo tanto, eso podría incluso ser parte de la explicación de por qué estamos viendo lo que estamos viendo en las últimas semanas, que cuando creíamos que nuestro formato de cuarentena selectiva o que estábamos haciéndolo razonablemente bien, la verdad es que la realidad nos está demostrando que no estamos bien, que las cifras siguen aumentando explosivamente y que las cosas no se controlan. Por lo tanto, la verdad es que nosotros estamos súper preocupados porque en general además toda la focalización de los grupos de riesgo ha sido fundamentalmente, como siempre pasa con la obesidad, estigmatizado. Cuidemos a los pacientes adultos mayores, cuidemos a los vulnerables o a los inmunodeprimidos, pero de la obesidad no se ha dicho nada y probablemente hoy día, si yo estoy en una casa o quizás en un área de Santiago vulnerable, uno debiera ser mucho más cuidadoso quizás con esos pacientes que tienen obesidad que con otros. Claro, tiene toda la razón. En muchas empresas, por ejemplo, a los mayores de cierta edad les han dicho ustedes no vengan a trabajar, aunque sea una empresa de servicios básicos, pero no ha habido una política respecto a los obesos. Tiene razón que no se ha hecho esta unión directa entre obesidad y alto riesgo. ¿Ustedes con sus pacientes están haciendo algún seguimiento especial? ¿Ha tenido casos de pacientes suyos que hayan tenido que pasar por el coronavirus y de qué manera lo están llevando? Bueno, la verdad es que ahora se están analizando los datos, pero yo te digo, de las impresiones de los médicos que trabajan con nosotros, yo no estoy trabajando directamente con pacientes COVID en este momento, pero me toca por todos los doctores que están en cuidado intensivo y en la urgencia, y efectivamente la impresión ahora que tenemos que confirmar con los datos es que los pacientes, cuando cae a ventilación mecánica y cae realmente un estado de gravedad mayor, estos pacientes que son los que eventualmente se pueden morir, efectivamente siempre lo habitual o son pacientes adultos mayores o son pacientes jóvenes pero con obesidad. Por lo tanto, eso suena bastante coherente y las bases biológicas lo apoyan, porque efectivamente, como te contaba, Macarena, la obesidad va generando un estado inflamatorio que hace que justamente cuando llega este virus se desencadenan todos unos procesos que son tremendamente tóxicos para el organismo, porque generan que se produzca contracción en las arterias, que no llegue sangre a los órganos, que se inflame todavía más los pulmones y fundamentalmente, por ejemplo, este receptor de la angiotensina 2, que es justamente el receptor que usa el virus para entrar a la célula, bloquea una serie de procesos que generan que se produzca más y más factores proinflamatorios, que son los que finalmente pueden llevar a la muerte a una persona.
Y estamos a tiempo de hacer algo, doctor, porque esto tiene que ver con un estilo de vida. Para bajar de peso a una persona que tiene obesidad, no solamente un poco de kilitos de más, algún sobrepeso, sino estamos hablando de obesidad, uno se toma meses, años, es un tratamiento de largo plazo. Pero estamos encerrados en nuestras casas, con poca actividad física, muchos han acentuado el sedentarismo y para peor, una de las entretenciones familiares para muchos es cocinar y cocinar cosas ricas. Entonces, ¿de qué manera nos podemos preparar por si nos llega a tocar la enfermedad a nosotros, a algún miembro de nuestra familia? ¿Hay algo que podemos hacer ahora o esto era antes y ya a esta altura hay poco que podamos hacer en términos de alimentación y de vida sana? Bueno, la verdad es que nosotros a través de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y se han estado haciendo una serie de temas en las redes sociales justamente para potenciar cosas que pueden hacer los pacientes que están en el fondo en este momento en confinamiento y que ya tienen el problema de obesidad o que este problema se está acentuando. Yo diría que lo central es tratar de trabajar en los tres aspectos fundamentales que son la cabeza, la comida y la actividad física, que son como los tres pilares fundamentales de cualquier manejo del sobrepeso. Hoy yo diría que en los pacientes que tienen obesidad mórbida, y eso hay que tener cuidado con eso también, Macarena, porque no solo son los pacientes que tienen 30, 40 o 50 kilos de sobrepeso los que están en riesgo. La obesidad o el aumento de grasa corporal por sí sola es un factor que genera elementos de inflamación. Por lo tanto, básicamente todos los pacientes que están en sobrepeso y obesidad le aumenta el riesgo respecto a un paciente con peso normal. Ahora lo que nosotros estamos proponiendo, lo que estamos promoviendo entre todos nuestros pacientes es un control, es tratar de, en esta etapa de confinamiento, favorecer la alimentación saludable, tratar de aumentar el consumo de frutas, verduras frescas que efectivamente tienen más vitaminas, tienen más cosas que se ha asociado a una prevención en la infección. Y lo que es más importante es tratar de evitar el sedentarismo. O sea, hoy día una de las grandes sorpresas positivas que sí hemos encontrado respecto del confinamiento es que la gente, a pesar de que está encerrada, a pesar de que está en espacios reducidos, si la persona tiene una buena directriz y tiene una buena guía, puede hacer la misma actividad física que podría hacer en una pista de 400 metros si es que tiene una silla y una mesa. O sea, hoy día se han desarrollado con mucho ingenio formas muy interesantes de actividad física que generan, y nosotros ya estamos haciendo estudios que está generando eso un efecto cardiovascular que es tremendamente positivo. Entonces, a los pacientes no hay que desesperarse, hay que potenciar justamente, evidentemente, cocinar en familia, hacer cosas ricas de repente es muy bueno y eso también favorece sobre todo a la salud mental. Pero efectivamente hay que tener cuidado y eso hay que potenciarlo y nosotros estamos trabajando con los pacientes y con toda la comunidad para potenciar justamente la actividad física, una alimentación razonable y sobre todo también tratar de favorecer la salud mental y favorecer todos los mecanismos para que las personas en el fondo estén un poco más tranquilas. Y el otro factor que estamos potenciando mucho en los pacientes, que muchas veces pacientes que quedaron en la mitad de su proceso, ya sea para operarse o para hacer un tratamiento formal para bajar de peso, nosotros estamos potenciando hoy día la preparación. Hoy día la gente está con más tiempo, se puede concentrar más, puede establecer rutinas que sean un poco más ordenadas y eso la verdad es que estamos viendo que ha tenido un impacto bastante positivo en la preparación de los pacientes para que cuando apenas se produzcan estas ventanas en que haya mayor disponibilidad de camas en los cuidados intensivos, donde los hospitales estén menos llenos de pacientes, en el fondo efectivamente se puedan volver a hacer los tratamientos para bajar de peso. Quién sabe si quizá esta etapa es un punto de inflexión, es un llamado de atención y nos ayuda también a cambiar nuestro estilo de vida, si es que no ha venido siendo muy saludable hasta el día de hoy. Doctor Camilo Bosa, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Macarena. Que estén bien. Igual a usted, el doctor Camilo Bosa, médico cirujano, jefe del Centro de Nutrición y Bariátrica de la Clínica Las Condes, entregándonos recomendaciones respecto a cómo evitar que el sedentarismo, la obesidad nos jueguen en contra, sobre todo en épocas de pandemia, cuando se ha descubierto que el coronavirus ataca especialmente a esa población, que es población de riesgo también, no solamente los adultos mayores, sino gente joven con condición de obesidad. Nos vemos en una próxima entrevista COVID. Sigan en CNN.
ADN Chile.